Pablo, ¿cuál es la diferencia entre y no sé. Bueno, pues en internet, leyendo por internet, veo mucho esta pregunta. Muchas personas preguntan, ¿qué diferencia hay entre estas dos palabras? ¿No? Sí, y normalmente es por dos razones. O las dos palabras suenan parecidas, o las dos palabras tienen un significado parecido. Se usan en situaciones parecidas o el significado que tienen es parecido. Y cuando ves estas preguntas, te das cuenta de la diferencia tan grande que hay entre aprender con input comprensible y aprender idiomas de una manera más tradicional. ¿Por qué? Porque cuando aprendes un idioma con input comprensible, este problema desaparece, este problema no existe. Entonces, ¿por qué hay personas que tienen este problema? ¿Cuál es la razón? ¿Qué causa este problema? Pues la causa de este problema de confundir dos palabras similares es intentar aprender la diferencia entre estas dos palabras. Sí, simplemente es eso. Compararlas, intentar entender en qué se parecen, en qué se diferencian, es lo que va a causar que en nuestra cabeza las mezclemos. La educación tradicional nos enseña dos palabras parecidas porque, bueno, sabe que algunas personas tienen problemas, ¿no? Y nos enseñan las dos palabras y nos explican cuáles son las diferencias para que las aprendamos y no las mezclemos. Pero ¿qué pasa? Que esto es muy irónico, pero el resultado es el contrario. Irónicamente, esto es malo. No nos ayuda a distinguir las palabras, a separarlas, sino que hace que las confundamos todavía más. ¿Por qué? Porque al comparar dos palabras, al pensar en las dos palabras al mismo tiempo, las estamos conectando. Estamos conectando la una a la otra en nuestro cerebro, en nuestra cabeza. Las estamos conectando, las comparamos y las conectamos. Pensamos en esta, pensamos en la otra y las conectamos. Vemos una escrita y pensamos en la otra y pensamos, ¿cómo eran diferentes? Y ahí otra vez las estamos conectando más y más en nuestra cabeza. Pero estas palabras son palabras diferentes. No es necesario conectarlas. No tenemos que conectarlas. No hay ningún motivo, ninguna razón para conectarlas. Normalmente, cuando aprendemos palabras, cuando los niños aprenden palabras, o cuando aprendemos palabras usando input comprensible, aprendemos cada palabra en su contexto. Aprendemos esta palabra en el contexto en el que se usa, en las frases en las que se usa, y aprendemos esta otra palabra en su contexto, en sus frases, de manera completamente separada. Muchas veces aprendemos primero una palabra y la otra palabra la aprendemos más adelante, meses más tarde o años más tarde, con lo que nunca llegamos a conectarlas. Y si hacemos eso, si nunca las llegamos a conectar, no tendremos ningún problema. No se crean estos problemas que se crean cuando pensamos conscientemente sobre en qué se parecen y en qué se diferencian. Entonces, os voy a poner ejemplos de casos en los que me he confundido y casos en los que no me he confundido, pero que muchas otras personas se confunden. Entonces, estos ejemplos no van a ser en español, porque no quiero que vosotros conectéis estos pares de palabras, estas parejas de palabras, ¿vale? Entonces, el primer ejemplo, y el que siempre menciono, fue un par de palabras que nos enseñó nuestra profesora de francés. Yo
en la escuela primaria, con, no sé, 8, 10 años, empecé a estudiar francés. Y nuestra profesora nos dijo, id con cuidado porque hay dos palabras que suenan de manera muy parecida, pero el significado es muy diferente. Una palabra es coucher, que quiere decir dormir, y otra palabra es accoucher, que quiere decir parir, quiere decir dar a luz, ¿no? Quiere decir, pues, hacer que nazca un bebé. ¿Qué pasa? Que de ahí en adelante, yo cada vez que oía coucher, yo tenía que entrar en mi cabeza y pensar, coucher, accoucher, coucher, accoucher. Vale, ¿cuál es dormir? ¿Dormir es accoucher? No, es coucher. Vale, sí. Vale, dormir. Sí, cada vez que oía coucher tenía que ir, pensar, ¿cuál era? Vale, dormir. Pero antes no tenía ningún problema. Esto duró durante años. Seguí teniendo que pensar conscientemente en estas dos palabras durante años. Cuando antes yo no tenía ningún problema en entender coucher, y seguramente accoucher es una palabra que yo no habría aprendido hasta años y años más tarde. Otro ejemplo es en inglés. En clase de inglés, también en la primaria, aprendimos el alfabeto en inglés, ¿no? A, B, C, D, E, tralala. Y sí, y me acuerdo que yo pues empecé a mezclar A y I, porque, bueno, suenan de manera parecida y estábamos estudiándolas, todas las letras al mismo tiempo, el mismo día, y empecé a mezclar A y I, y eso me duró durante años, durante muchos años seguía teniendo que pensar A, I, y para distinguirlas tenía que pensar A, B, C, A, vale, sí, A es la letra A, por lo tanto I es la otra, es la I, ¿no? Entonces, otro ejemplo de palabras con pronunciación similar o incluso con la misma idéntica pronunciación. Esto pasa mucho en japonés, pero para mí no fueron un problema. Por ejemplo, jishin. La palabra jishin, o bueno, palabras que se pronuncian jishin, hay varias, seguramente hay muchas, esto pasa mucho en japonés, pero hay dos que son muy comunes. Una es jishin, que es confianza en ti mismo, y otra, también jishin, que es un terremoto, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo no me di cuenta, yo no me enteré. Yo aprendí una en un momento, en una situación, en una circunstancia, en un contexto completamente diferente de la otra, y nunca las conecté, nunca las mezclé, y nunca tuve ningún problema cuando oía jishin para entender si se refería a confianza en ti mismo o se refería a un terremoto, ¿no? Y cuando ves personas, otras personas que aprenden un idioma, que aprenden japonés, por ejemplo, que tienen estos problemas, te sorprende y piensas, ¿por qué? ¿Por qué se confunden con esto si son cosas diferentes? Entonces, estos han sido ejemplos de palabras que se pronuncian igual o de manera parecida, pero también hay ejemplos de palabras que tienen un significado parecido, ¿vale? Y un par de palabras que me dio problemas también son dos palabras en japonés. Y en japonés hay iru y aru, que quiere decir estar en un sitio o que haya algo en un sitio. Pero son diferentes en el sentido que una es para cosas y otra es para personas, animales o seres animados, ¿no? ¿Por qué tuve problemas? Porque estas dos palabras yo no las aprendí con input comprensible. Estas dos palabras yo las aprendí la primera semana que empecé a aprender japonés, que fue antes de haber empezado a hacer solamente input, solamente escuchar y leer cosas en japonés. Entonces, estas dos palabras me siguieron dando problemas durante mucho tiempo, durante, yo diría, algún año que otro, yo diría que más de un año. Pero hay otros pares de palabras en japonés que nunca me han dado problemas, pero que siempre dan problemas a otras personas. Un ejemplo muy común es wa y ga, que son dos partículas que se usan, son conectores, se usan para conectar
diferentes partes de la frase. Y la explicación es muy rara. Cualquier explicación que leas no se entiende bien. Es igual que el artículo, ¿no? The en inglés, por ejemplo. Cualquier explicación es muy complicada, muy difícil de entender, muy difícil de aplicar. Pero yo no tuve ningún problema y no entendía que otras personas tuviesen problemas porque, bueno, o sea, hay frases que se dicen con ga y luego hay wa que te da alguna sensación un poco diferente, la frase, y ya está. No sé, yo no entendía que la gente tuviese problemas. Otro ejemplo es con kureru y ageru. Kureru y ageru, para mí son dos cosas completamente diferentes. ¿Qué pasa? Que si las intentas traducir, las dos quieren decir dar algo, ¿no? Pero yo lo pienso y digo, no, o sea, ageru es que te doy algo o que tú le das algo a alguien, pero kureru es que nos lo dan, o no te lo dan a ti o me lo dan a mí, son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Pero, claro, si lo has estudiado en clase y lo has estudiado el mismo día, porque el profesor te dijo, id con cuidado, que estos se confunden, tenéis que ir con cuidado y pensar, ¿estás dando tú algo o te están dando algo? Y yo pienso, no, son dos palabras diferentes, no hay ninguna necesidad de conectarlas. Entonces, podéis ver un poco aquí cuál es el problema. Cuando conectas dos palabras, luego es difícil desconectarlas, es difícil separarlas, ¿no? A mí me pasó con coucher y accoucher, que cada vez que oía una, me ponía a pensar, y cuando me ponía a pensar, pues estaba pensando en las dos a la vez en mi cabeza y las conectaba todavía más. Y eso pues se va reforzando. Cada vez que piensas sobre ellas, las conectas más y se hace más fuerte y las confundes todavía más y es más difícil de separarlas. ¿Qué pasa? Que yo en algún momento conseguí separar estas palabras. Conseguí separar coucher y accoucher y ahora cuando oigo coucher solamente pienso en dormir. Igual con iru y aru. Cuando estoy ahora hablando en japonés, uso siempre la que toca, la apropiada, sin tener que meterme en mi cabeza y pensar cuál tengo que usar. Es difícil, no siempre lo vais a conseguir y yo creo que seguramente todavía tengo algunos pares de palabras que todavía siguen estando conectadas en mi cabeza, sobre todo si los estudié en clase, los estudié con un libro o algo, ¿no? Pero, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si ya las habéis conectado, si ya tenéis problemas y confundís dos palabras y queréis separarlas, queréis dejar de tener problemas, no queréis tener ese problema? Lo primero que debéis hacer es ignorarlo, ignorar el problema, literalmente ignorar que existen estas dos palabras. Ignorarlas, no pensar en ellas, nunca pensar en ellas. No intentar practicar usarlas, no intentar practicar entenderlas o escucharlas, no, ignorarlas, olvidaos de que existen. Y después, pues la solución a todos nuestros problemas, la solución para todos estos vídeos, todos estos consejos, al final siempre es el mismo consejo, que es recibir mucho input comprensible, porque en este input estaréis concentrados en entender el tema, entender la historia, y estas palabras aparecerán aquí y allí, pero aparecerán en el contexto y vosotros estaréis pensando en la historia, en el tema, y cuando aparezca una palabra estaréis concentrados en entender el tema y no pensaréis en la otra palabra, no activaréis las dos palabras a la vez en vuestro cerebro y podéis empezar a reforzar estas conexiones, la conexión de una palabra con su significado, la conexión de la otra palabra con su significado, y con el tiempo, cuando la conexión entre las dos palabras no la uséis, la dejéis de usar, con el tiempo esta conexión se irá debilitando, se irá haciendo más y más débil hasta quizá nunca desaparezca por completo, pero se irá haciendo muy débil hasta que
sea tan débil que cuando habléis o cuando la escuchéis, no penséis, ya nunca penséis en la otra palabra. Y sí, hasta aquí este vídeo. Espero que lo hayáis entendido y que os sea útil en el futuro si habíais escuchado, si habíais tenido este problema, o bueno, si en algún momento alguien os dice, cuidado, algún profesor os dice, cuidado, pues sabéis que tenéis que ignorarlo, ignorar esa cosa que os están diciendo, ¿vale? Si tenéis más preguntas sobre aprender idiomas, sobre algún problema que tenéis aprendiendo español, lo podéis escribir abajo en los comentarios, ¿vale? Venga, hasta luego. Y si queréis conocer la mejor manera de mejorar vuestro español, mirad la página de nuestro método donde os explicamos cómo mejorar a cada nivel y cómo usar nuestros vídeos, cómo mirar nuestros vídeos para aprender español de la mejor manera.